Hola, muy buenas, me presento. Soy Sergio Sánchez. Voy a presentar sobre el accidente de la minería de San José. Esto ocurrido por el 2010. Este accidente es muy conocido, más que todo por haber quedado atrapado a 33 mineros. Fue presentado en Canal Nacional. También hicieron una película. Eh, vamos a analizar este accidente, bueno, este caso desde un punto de vista geomecánico, explicando cuáles fueron las condiciones del macizo rocoso y las principales lecciones que nos ha dejado en la minería. Eh, la mina de San José, aproximadamente como a unos 75 kilómetros de Copiapó, en la región de Atacama. Esta es una mina subterránea dedicada a la extracción de cobre y oro. La explotación se realizaba mediante galerías y rampas que alcanzaban cerca de 700 metros de profundidad. Geológicamente el yacimiento presentaba un macizo rocoso muy fracturado, con numerosas discontinuidades que influían directamente en su estabilidad. Como pueden ver en mi presentación, estamos con las condiciones preexistentes, análisis de la geología y características del yacimiento de cobre y oro, y mecanismos que falla, explicación física de distribución y esfuerzo y rol crítico de las continuidades, y las lecciones que nos han dejado sería la transición hacia el monitoreo continuo y el diseño dinámico de sostenimiento. Esto fue ocurrido por ahí del 5 de agosto del 2010, el colapso de la minería de San José. Más allá, como indica la presentación, más allá del hito del rescate, esto nos exige una gran lección para nosotros los ingenieros sobre tal accidente. Desde el punto de vista geomecánico, uno de los factores más importantes fue el estado del macizo rocoso. Este presentaba numerosas discontinuidades, como fallas y fracturas, que actuaban como planos de debilidad. Estas condiciones disminuían la resistencia global del terreno y favorecían el desprendimiento de bloques. Cuando aumentaban los esfuerzos alrededor de las excavadoras, ocurría que, dado por las discontinuidades, fallas, fracturas que ya preexistían, dado al crecimiento de la minería, este comenzó a debilitarse y llegamos a un límite. Geología compleja, como muestra la presentación, con las rocas ígneas afectadas por intensos procesos tectónicos y alrededores de hidrotermales. Presencia de múltiples familias de discontinuidades, fallas, fracturas, diaclasas y condiciones de operaciones. Una explotación continua de cobre y oro mediante galerías y rampas interconectadas y modificación permanente del estado natural del esfuerzo del terreno. Señales de alerta, antecedentes de documentos y desprendimientos de roca y eventos de inestabilidades previo al colapso del 2010. Como podemos ver, esto ya se estaba mostrando sobre la debilidad anteriormente vista, de la debilidad de nuestro terreno, dado a la continua expansión de nuestra minería. Llegamos a un punto donde el terreno no era lo suficientemente fuerte y ocurrió tal derrumbe. Dado a, dado a simplemente seguir extrayendo el oro y el cobre sin ver los puntos claves, como sería la supervisación sobre el terreno y no querer seguir excavando o en el sentido extrayendo los minerales. Como podemos ver en la presentación, la ruptura y rescate en 69 días de aislamiento. Dado que esto solo estamos hablando sobre el accidente y las personas que estuvieron en ello, no estábamos hablando en sí de los problemas geotécnicos, geomecánicos ocurridos, sino un punto de vista donde estuvimos viendo a las personas el 5 de agosto a las 12 del colapso, una pérdida de contacto, obstrucción total de la rampa principal por miles de toneladas de roca, imposible el acceso. Más que todo, un historial sobre los sucesos, además de las personas que quedaron y la solución que pudieron encontrar,
aún así con el tiempo de aislamiento que tuvieron, dado que podemos tener un punto de vista a futuros accidentes. Este es algo que nos podría ayudar a futuro, más que todo pues, por los accidentes ocurridos, que podría generar más que todo la minería. Sigamos. Caracterización del rol crítico de las discontinuidades. La excavación de galerías modifican el equilibrio natural del macizo rocoso y produce una redistribución de esfuerzos. En la mina de San José estos esfuerzos comenzaron a concentrarse en sectores debilitados por las discontinuidades. Con el tiempo las fracturas se propagaron hasta generar un desprendimiento de gran magnitud que terminó bloqueando las principales vías del acceso a la mina. La roca intacta del modelo teórico, alta capacidad de resistencia, comportamiento predecible en bajo compresión, falsa premisa si se asume para el diseño global de la mina. Y macizo rocoso, realidad en San José, con un terreno inestable, intensamente fracturado, con múltiples familias de discontinuidades. Las discontinuidades actúan como planos en menor resistencia. La falla no ocurre por una rotura de la roca, sino por el movimiento relativo entre los bloques persistentes. Dado que por el tiempo simplemente teníamos la vista que la roca intacta iba a seguir hasta nosotros queramos, pero por el problema ¿cómo se diría? O sea, como si fuera un diseño global, vimos todo el punto o su entorno como si fuera algo, un macizo rocoso en buen estado, estable, pero la realidad era otra, donde el terreno ya estaba intensamente fracturado, o sea, ya en sí habían fallas preexistentes con el tiempo. Más que todo eso aumentó por la extracción, la minería sobre la extracción de los minerales encontrados, que sería el cobre y oro. Y esto tiene el rol crítico de las continuidades. Las consecuencias fueron tanto humanas como técnicas y económicas. Aunque los mineros atrapados fueron rescatados, la mina dejó de operar y el accidente generó importantes costos económicos. Además de este caso, impulsó cambios en la seguridad minera. Reforzó la importancia de la geomecánica dentro del diseño y operación de las minas subterráneas. Este accidente generó que una adecuada caracterización del macizo rocoso y un monitoreo geomecánico permanente y un diseño apropiado del sostenimiento son fundamentales para prevenir este tipo de eventos. También evidenció la necesidad de contar con planos de emergencia y sistemas de monitoreo que permiten detectar óptimamente condiciones de inestabilidad. Como podemos ver en la presentación, la física del colapso, equilibrio alterado, la extracción del material elimina el soporte natural. Las tensiones del peso del terreno buscan nuevas trayectorias alrededor del espacio vacío. Como podemos ver, estamos viendo en sí como la parte de la galería donde nos extendemos, y como indica la extracción de minerales, como puede estar aquí o acá o allá, hace que la tensión se ponga en un punto que evite más que todo la estructura. Con esta concentración de esfuerzos llega la falla progresiva. Distribución de las cargas, las tensiones aumentan significativamente en las zonas específicas, superando la capacidad resistente de las discontinuidades, y aparición de unidades de unión de microfracturas, creando superficies de valla extensas, resultado un desprendimiento masivo, repentino y colapso estructural. Como podemos ver, tenemos las ideas ya de la falla que ocurrió en la mina de San José, más que todo por la inestabilidad del macizo rocoso, y vista de tener uno ideal y que haya sido pensado que fuera global alrededor de la mina. Al igual, dado que la extracción de minerales y la falta de cálculos o pensamientos sobre la retiración
y la distribución de cargas haya llegado al punto de una falla estructural, creándonos más fracturas de lo que ya teníamos en puntos vitales de la minería. Podemos señalar que el derrumbe de la mina de San José no fue un producto de una única causa, sino la combinación de diversos factores geomecánicos. La presencia de discontinuidades, la presencia de condiciones del macizo rocoso, perdón, la, la presencia de diferentes factores como las discontinuidades, la redistribución de esfuerzos y las condiciones del macizo rocoso influyeron que directamente en el colapso de este caso dejó importantes enseñanzas para la ingeniería y minería y permitió fortalecer la seguridad y la gestión geotécnica en las explotaciones subterráneas. Como podemos ver, el diseño estático versus el terreno dinámico, con un sistema de sostenimiento con el objetivo de limitar el desplazamiento de bloques mediante pernos, mallas y hormigón proyectado. En la falla del sistema, su eficacia depende de la coordinación del terreno. La evolución de la excavación requería actualizar la fortificación periódicamente, lo cual fue insuficiente. En el monitoreo que tuvimos hubo un déficit crítico, dado que los mineros al llegar a la minería de San José y sobre su excavación, hubo un cálculo correctamente sobre el macizo rocoso y las fallas o distribución de las fallas o otras, por así decirlo, discontinuidades preexistentes, los cuales no es que sea un error o algún problema, sino que el error fue el monitoreo, dado que al principio sacaron un punto, sacaron unos cálculos, y bueno, estos no van a seguir siempre, van siempre cambiando, dado que van quitando y disminuyendo, disminuyendo la estabilidad del terreno. Monitoreo geomecánico. Detectar desplazamientos, deformaciones y variaciones de esfuerzos ante la falla visible. En este caso, estamos viendo las soluciones que podríamos haber tenido y que la realidad, la falla de instrumentación especializada, extensómetros, celdas de carga, impidió detectar las señales tempranas de inestabilidad estructural. Un monitoreo continuo habría proporcionado la alerta temprana necesaria para evitar el colapso de gran magnitud. Como vemos desde el principio, estamos teniendo que tuvimos una idea de cuál en este hubo un fallo de tenerlo como si fuera algo que no va a ser temporal sino para siempre, que siempre va a tener el macizo rocoso ideal. Esa fue una falla más que todo de pensamiento y ¿en serio? Serían de consecuencias el impacto multidimensional del accidente en humanas y en operacionales. Atrapamiento de 33 mineros por 69 días. Estamos viendo en este punto donde nosotros estamos concentrándonos en un análisis geomecánico, en operaciones, y más que todo nos estamos concentrando en las humanas, pero igual hay que tenerlo en un punto de vista porque esto se centró mucho en los 33 mineros, por eso se ha conocido tanto esta falla. Y operacionales, paralización inmediata de actividades de extracción, pérdida irreversible de las galerías principales y rampas de acceso, cierre definitivo de la mina de San José. Un punto de reflexión sobre la reevaluación global de las normativas de seguridad subterránea. Y económicas, son costos multimillonarios asociados al despliegue logístico de rescate, pérdidas totales del cese de producción y altos costos de investigaciones técnicas y litigios judiciales. Obligatoriedad de integrar la
geotecnia a la planificación minera a largo plazo. Estamos viendo las consecuencias, las pérdidas que tuvimos y lo que hemos conseguido aprender sobre este accidente. Siempre que tenemos un accidente hay que intentar mejorar, ver el pasado para tener un mejor futuro. En este sobre más que todo tener un monitoreo más constante y estar siempre preocupado por nuestro entorno, dado que no sabemos en cualquier momento puede haber un derrumbe, siempre todo va a cambiar y hay que estar atento a cada cambio o a cada falla. Llegamos a nuestro punto final donde tenemos ya las lecciones aprendidas, donde cada vez que avanzamos nos estamos dando cuenta de los problemas que ha tenido la minería y siempre tenemos una lección. Y al finalizar lo que hemos aprendido sería la caracterización integral, conocer la resistencia desconectada y discontinuidades y estado del esfuerzo durante y durante de la operación, a lo que referente del diseño dinámico sería del ¿dónde está? De la fase 3, donde tenemos el monitoreo en tiempo real. Me refiero a que siempre estar monitoreando, siempre estar un constante monitoreo sobre las fallas, los problemas que podría tener. Y diseño dinámico, adaptar sistemas de sostenimiento, pernos, mallas y las condiciones reales cambiantes del macizo. A eso me refiero, más que todo por el problema del monitoreo en el tiempo real, que siempre va a haber un cambio. Siempre que tenemos una minería, hacemos alguna acción, va a haber una reacción, o sea, siempre va a estar en cambios. Uso de instrumentos para detectar deformaciones imperceptibles y anticipar zonas críticas, más que todo actualizarnos con las tecnologías que tenemos actualmente, no solo físicas y sistemáticas. Me refiero a utilizar diferentes aparatos para detectar deformaciones imperceptibles, por así decirlo, que nosotros abajo o en sí no tener a alguien contratado simplemente para vigilar, sino tener un mecanismo que puede facilitarlo y mejorar nuestro monitoreo y gestión y prevención, implementaciones de planes de emergencia y refugios blindados. El legado de San José es inequívoco. Comprender las fuerzas ocultas y de la roca es el único camino hacia una minería subterránea segura y sostenible. La geomecánica no es un diseño estático, es evaluación continua. Siempre va a haber un cambio. Y en este caso, no solo por un error humano ocurrió el accidente, o sea, no hubo un monitoreo continuo en ese caso, pero igual fue un accidente geomecánico por las fallas que ya tenían los accidentes que se venían. Más que todo fue por la extracción de cobre y oro, y esta donde nos dio un fallo por todos los cálculos que tenían ya sobre todos diseños y sistemas entre pernos y mallas y condiciones reales fueron cambiando, y esto es algo que a futuro nos va a servir a todos, porque no es algo que simplemente tengamos que dejar y decir ya con un diseño tenemos ya esto terminado, sino va a ser algo constante y cambiante, porque nosotros vamos a estar extrayendo minerales, y esto podría generar un derrumbe en cualquier caso si no es revisado. Bueno, no podríamos anticipar un derrumbe. Vamos a anticiparnos, detener un derrumbe, pero podemos anticiparlos con planes de emergencias. Geomecánica cumple un rol fundamental en la minería moderna. Comprender el comportamiento del macizo rocoso permite diseñar excavaciones más seguras y prevenir fallas y proteger la vida de los trabajadores. Como he dicho y se ha visto en este punto también en la presentación, se han visto mucho sobre los accidentes en las personas, ya que esto fue un punto muy importante sobre las personas que fueron atrapadas, o sea, se quedaron atrapadas en aislamiento,
que esta noticia se fue conociendo y las lecciones que hemos aprendido en esta minería. Muchas gracias por escucharme y llegar hasta aquí al final. Tuve algunas ayudas. Como he mostrado, he utilizado el notebook IA para poder crear esta presentación a idea de nuestro profesor. Y lo he diseñado, no solo lo he escrito, sino lo he diseñado a través de un informe que he escrito y lo he moldeado. Me ha ayudado un poco porque me está costando hablar y también recordar. Me disculpo si en algunos casos he tartamudeado o he fallado en lo que he dicho. Y muchas gracias por ver mi presentación.